Corría el año 1942 y Japón sabía que estaba perdiendo la guerra antes incluso de admitirlo en voz alta. Los almirantes japoneses miraban mapas del Pacífico y veían algo aterrador. Estados Unidos era demasiado grande, demasiado lejano, demasiado poderoso. Cada día que pasaba, las fábricas americanas escupían barcos, aviones, tanques, como si fueran juguetes. Bombardear Japón era fácil para los estadounidenses, pero bombardear Estados Unidos desde Japón era imposible, o al menos eso pensaban todos. Entonces un ingeniero naval llamado Fujimoto tuvo una idea tan loca que sus superiores casi lo echan de la sala. ¿Y si construimos un submarino tan grande que pueda llevar aviones dentro? No estaba hablando de un hidroavión pequeño, estaba hablando de bombarderos capaces de atacar ciudades enteras. La idea sonaba delirante, pero Japón estaba desesperado, y la desesperación hace que las ideas más locas parezcan brillantes. Así nació el proyecto más secreto de la Marina Imperial japonesa, los submarinos clase I-400. Estos monstruos de acero medían 122 metros de largo, casi tanto como un portaaviones pequeño, y podían sumergirse a más de 100 metros de profundidad. Tenían espacio para llevar 3 aviones de combate plegables dentro de un hangar cilíndrico presurizado que recorría toda la cubierta superior. Sí, leíste bien, 3 aviones, dentro de un submarino. Cada avión era un Aichi M6 Aseiran, un bombardero diseñado específicamente para esta misión suicida. Sus alas se plegaban, su cola se desmontaba, y todo el aparato se guardaba como un rompecabezas mortal dentro del hangar. Cuando llegaba el momento del ataque, la tripulación sacaba los aviones, los ensamblaba en cubierta en menos de 30 minutos, los lanzaba con una catapulta de vapor, y los pilotos despegaban directo hacia su objetivo. Era ingeniería pura llevada al límite de lo imposible. Pero construir estos submarinos fue un infierno. Japón ya no tenía los recursos que tenía al inicio de la guerra. El acero escaseaba, el combustible era oro líquido, y los astilleros estaban siendo bombardeados constantemente. Aún así, entre 1943 y 1945, lograron terminar 3 de estos gigantes, el primer 400, el primer 401 y el primer 402. Cada uno costó una fortuna y requirió miles de hombres trabajando día y noche bajo el terror de los ataques aéreos. Los submarinos eran tan avanzados que tenían sistemas de ventilación para mantener los aviones secos, grúas hidráulicas para moverlos, y hasta espacio para almacenar torpedos y bombas además de los propios aviones. Eran máquinas de guerra que desafiaban toda lógica, y cuando el primer 400 finalmente se deslizó al agua en diciembre de 1944, los almirantes japoneses sintieron algo que no habían sentido en años, esperanza. Pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo para siempre, porque tener el arma más avanzada del mundo no sirve de nada si no sabes cómo usarla, y Japón estaba a punto de descubrir eso de la peor manera posible. El plan original era audaz hasta la locura. Los submarinos navegarían en secreto hasta la costa oeste de Estados Unidos, emergerían en la oscuridad, lanzarían sus aviones, y estos bombardearían ciudades como San Francisco, Los Ángeles o incluso Seattle. Querían sembrar el pánico, hacer que los estadounidenses sintieran la guerra en carne propia, demostrarles que ni siquiera su propio territorio era seguro. Pero había un problema gigantesco. Para cuando los primer 400 estuvieron listos, Japón ya estaba siendo aplastado por todos lados. Las islas del Pacífico caían una tras otra, la flota japonesa estaba destrozada, y los bombardeos sobre Tokio eran tan constantes que el cielo parecía arder todas las noches. Los almirantes se dieron cuenta de que atacar Estados Unidos continental era un suicidio sin sentido, así que cambiaron el plan. La nueva misión se llamó Operación Ikari, que significa luz en japonés, aunque no había nada luminoso en lo que planeaban hacer. El objetivo ahora era atacar el Canal de Panamá. Si lograban destruir las esclusas del canal, cortarían la arteria principal que conectaba el Atlántico con el Pacífico, obligando a los barcos estadounidenses a dar la vuelta por toda Sudamérica, ganando tiempo precioso para Japón. Era una misión desesperada, pero al menos tenía algo de lógica militar. Los submarinos I-400 e I-401 zarparon en julio de 1945 con sus tripulaciones llenas de hombres que sabían que probablemente no volverían. Cada submarino llevaba 145 tripulantes, pilotos incluidos, todos entrenados para esta única misión. Navegaron en silencio absoluto, sumergiéndose durante el día y emergiendo solo de noche para ventilar y cargar baterías. El Océano Pacífico es inmenso, y ellos eran apenas 2 agujas de acero perdidas en un mar de azul infinito. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El 6 de agosto de 1945, mientras los submarinos aún navegaban hacia Panamá, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima.
3 días después, otra cayó sobre Nagasaki. El mundo cambió para siempre en esos instantes. Japón se rindió el 15 de agosto, y de repente los primer 400 e I-401 quedaron flotando en medio del océano sin misión, sin guerra, sin propósito. Las órdenes llegaron por radio encriptada: destruir todos los aviones, hundir todas las armas secretas, y rendirse a las fuerzas estadounidenses más cercanas. Los comandantes de los submarinos obedecieron con el corazón roto. Sacaron los aviones Seiran del hangar, los lanzaron al mar, y los vieron hundirse lentamente en las profundidades oscuras del Pacífico. Luego destruyeron todos los documentos clasificados, limpiaron las torretas de los cañones, izaron banderas blancas, y emergieron esperando lo peor. Lo que encontraron fue algo completamente inesperado. Cuando los destructores estadounidenses los interceptaron, los marineros americanos no podían creer lo que veían. Un submarino con un hangar de aviones era algo sacado de una novela de ciencia ficción. Los oficiales estadounidenses abordaron los primer 400 e I-401 con una mezcla de asombro y terror. Caminaron por los pasillos estrechos, tocaron las paredes del hangar cilíndrico, inspeccionaron los mecanismos de la catapulta, y se dieron cuenta de que Japón había estado muchísimo más cerca de atacar suelo americano de lo que nadie imaginaba. Si estos submarinos hubieran sido terminados 6 meses antes, si la bomba atómica no hubiera caído, si la guerra hubiera durado solo un poco más, la historia podría haber sido completamente diferente. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque la historia de estos submarinos no termina aquí, y lo que viene es igual de impactante. Los estadounidenses llevaron los submarinos capturados a Hawái para estudiarlos en secreto. Los ingenieros navales pasaron meses desarmando cada sistema, midiendo cada componente, tratando de entender cómo demonios los japoneses habían logrado construir algo así con tan pocos recursos. Pero había un problema político enorme: la Unión Soviética también quería ver esos submarinos. Según los acuerdos de posguerra, los aliados debían compartir toda la tecnología capturada. Estados Unidos sabía que si los soviéticos ponían sus manos en los primer 400, aprenderían secretos que podrían usar en su contra durante décadas. Así que tomaron una decisión brutal: hundir los submarinos antes de que nadie más pudiera verlos. En 1946, los 3 y 400 fueron remolcados mar adentro, lejos de cualquier costa, y hundidos con cargas explosivas. Sus coordenadas exactas fueron clasificadas como alto secreto. Durante más de 60 años, los primer 400 desaparecieron de la historia. Se convirtieron en leyendas, en historias que los veteranos contaban en voz baja, en proyectos que aparecían en libros de historia militar como notas al pie. Pero en 2005, un equipo de investigadores de la Universidad de Hawái comenzó a buscarlos usando sonares avanzados y vehículos submarinos no tripulados. Tardaron años, pero finalmente, en 2013, encontraron el primer 400 descansando en el fondo del océano, a 800 metros de profundidad. Las imágenes que capturaron son fantasmales: un gigante de acero cubierto de coral y óxido, con el hangar todavía intacto, como un ataúd vacío esperando en la oscuridad. En 2015 encontraron el primer 401, y más tarde el primer 402. Los 3 estaban allí, silenciosos, guardando los secretos de una guerra que terminó hace casi 80 años. Hoy, cuando miras esas imágenes submarinas, es imposible no sentir algo extraño en el pecho. Esos submarinos representan lo mejor y lo peor de la humanidad al mismo tiempo. Son monumentos a la ingeniería brillante, a la creatividad bajo presión, al ingenio de hombres que construyeron lo imposible con las manos atadas. Pero también son recordatorios de hasta dónde puede llegar la desesperación, de cómo la guerra convierte ideas locas en realidad, y de cuántas vidas jóvenes se perdieron persiguiendo sueños que nunca se cumplieron. Los pilotos de los Seiran eran hombres de 20 años que sabían que sus misiones eran suicidas, que probablemente no tendrían suficiente combustible para volver, que sus aviones terminarían estrellados en el océano o derribados por cazas enemigos. Y aún así subieron a esas cabinas, ajustaron sus cinturones, y se prepararon para morir por un imperio que ya estaba cayendo. La historia del primer 400 no es solo la historia de un submarino. Es la historia de cómo la guerra empuja a la humanidad a sus límites, de cómo el miedo y la ambición pueden crear maravillas terribles, y de cómo incluso las armas más avanzadas son inútiles cuando el destino ya ha decidido el final. Esos submarinos nunca cumplieron su misión, nunca bombardearon una ciudad, nunca cambiaron el curso de la guerra. Pero su simple existencia cambió la historia de la guerra submarina para siempre. Después de la guerra, Estados Unidos, la Unión Soviética, y más tarde otras potencias, comenzaron a desarrollar sus propios submarinos capaces de lanzar misiles, de transportar armas nucleares,
de atacar desde las profundidades sin ser detectados. Los submarinos balísticos modernos, esos gigantes invisibles que patrullan los océanos con suficiente poder nuclear para acabar con civilizaciones enteras, son los descendientes directos de esa idea loca que un ingeniero japonés tuvo en 1942. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras ideas locas están flotando ahí fuera en este momento, esperando el momento perfecto para hacerse realidad? ¿Qué armas secretas están siendo diseñadas en laboratorios ocultos, en bases militares que no aparecen en ningún mapa, en mesas de dibujo protegidas por niveles de clasificación que nunca veremos? La tecnología militar siempre ha estado décadas adelante de lo que el público conoce, y si Japón pudo construir un submarino portaaviones en los años 40 con recursos limitados, ¿qué pueden hacer las superpotencias de hoy con presupuestos ilimitados y tecnología que parece magia? Es una pregunta que te quita el sueño si piensas en ella demasiado tiempo. Pero quizá la lección más importante de los primer 400 no tiene que ver con armas o tecnología. Tiene que ver con la inutilidad de ciertos tipos de grandeza. Esos submarinos eran obras maestras de ingeniería, pero llegaron demasiado tarde, se usaron para nada, y terminaron hundidos en secreto como si nunca hubieran existido. Toda esa inteligencia, todo ese esfuerzo, todos esos recursos y vidas dedicadas a construirlos, y al final no cambiaron nada. Es un recordatorio de que en la guerra no gana necesariamente el que tiene las mejores armas, sino el que tiene más recursos, mejor estrategia, y sobre todo, más tiempo. Japón construyó el submarino más avanzado de su época, pero no tenía el tiempo, ni el petróleo, ni la industria para que importara. Estados Unidos ganó la Guerra del Pacífico no porque tuviera submarinos mejores, sino porque tenía 100 veces más de todo. Cuando los buzos exploran los restos de los primer 400 hoy, encuentran objetos personales de la tripulación, tazas de sake, fotos de familias, pequeñas estatuas de Buda. Esos objetos cuentan una historia diferente, más humana, más triste. Hablan de hombres que sabían que iban a morir, que llevaban recuerdos de casa dentro de un tubo de acero que olía a diésel y sudor, que escribían cartas que nunca llegaron a destino. Es fácil ver a los primer 400 como máquinas de guerra, como monstruos de acero, pero dentro de ellos había padres, hijos, hermanos, hombres que amaban, que tenían sueños, que querían volver a casa. La guerra los convirtió en piezas de un plan imposible, y cuando ese plan fracasó, simplemente desaparecieron en la historia como si nunca hubieran existido. Así que cuando pienses en el primer 400, no pienses solo en el submarino que podía llevar aviones. Piensa en lo que representa, el ingenio humano llevado al extremo, la desesperación convertida en acción, y la trágica inutilidad de construir maravillas solo para destruir. Esos submarinos ahora son arrecifes de coral, hogar de peces y criaturas marinas que no saben nada de guerras o imperios. El océano los reclamó, los convirtió en otra cosa, les dio un propósito final que sus creadores nunca imaginaron. Y tal vez eso sea lo más apropiado. Tal vez la mejor manera de honrar esas máquinas increíbles no es recordarlas como armas, sino como advertencias, como lecciones de hierro oxidado sobre lo que pasa cuando la humanidad pone su genio al servicio de la destrucción. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete ahora y compártela, porque historias como esta no deben olvidarse. Los primer 400 merecen ser recordados no por lo que hicieron, sino por lo que representan, el precio altísimo de la guerra, la fragilidad de los imperios, y la capacidad infinita del ser humano para crear cosas asombrosas incluso en los momentos más oscuros. Esos submarinos están ahí abajo todavía, en la oscuridad absoluta del fondo marino, esperando en silencio, como monumentos hundidos a una era que esperamos nunca vuelva a repetirse. Pero hay algo más en esta historia que casi nadie conoce, algo que los documentos desclasificados revelaron décadas después y que hace que todo sea aún más escalofriante. Resulta que la misión original de atacar el Canal de Panamá no era el verdadero plan final. Era una distracción, una mentira piadosa que los altos mandos japoneses contaron a la mayoría de la tripulación para mantener la moral alta. El plan real, el que solo conocían el comandante y unos pocos oficiales de alto rango, era mucho más oscuro y desesperado. Los aviones Seiran no iban a llevar solo bombas convencionales. Estaban siendo preparados para transportar armas biológicas. Sí, leíste bien. La Unidad 731, el infame programa japonés de guerra biológica que operaba en Manchuria, había desarrollado bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con peste bubónica, antrax en polvo, y otros patógenos diseñados específicamente para causar epidemias masivas. El plan era que los primer 400 navegaran hasta la costa de California, lanzaran sus aviones en la madrugada, y estos bombardearan ciudades costeras no con explosivos, sino con enfermedades.
Imagina despertar una mañana en San Diego o San Francisco sin saber que durante la noche, mientras dormías, alguien había soltado millones de vectores de muerte sobre tu ciudad. Las autoridades estadounidenses no lo habrían sabido hasta que los primeros casos empezaran a aparecer días después, y para entonces ya sería demasiado tarde para contener la propagación. Este plan nunca se ejecutó por varias razones. Primero, porque los estadounidenses rompieron los códigos japoneses y estaban interceptando todas las comunicaciones, lo que hacía extremadamente peligroso cualquier movimiento importante de la flota submarina. Segundo, porque incluso dentro del alto mando japonés había oficiales que consideraban el uso de armas biológicas como algo más allá de cualquier límite, incluso en medio de una guerra total. Y tercero, porque antes de que pudieran tomar una decisión final, las bombas atómicas cayeron y todo terminó de golpe. Pero los contenedores con las armas biológicas estaban listos, almacenados en una base secreta esperando ser cargados en los submarinos. Después de la rendición, unidades especiales estadounidenses los encontraron, los destruyeron en incineradores especiales, y clasificaron toda la información como ultra secreta porque no querían que el mundo supiera cuán cerca había estado de enfrentar algo potencialmente peor que una bomba nuclear. Piensa en eso por un momento. Una bomba atómica destruye una ciudad en segundos, pero su efecto está contenido geográficamente. Una epidemia de peste bubónica o anthrax, en cambio, puede viajar, puede propagarse de persona a persona, de ciudad en ciudad, sin que nadie sepa cómo detenerla hasta que es demasiado tarde. En 1945 no existían los antibióticos modernos, no había protocolos de bioseguridad como los de hoy, y una ciudad infectada podría haber sido el inicio de una catástrofe continental. Los japoneses lo sabían, y precisamente por eso consideraron esta opción. No era para ganar la guerra, era para hacer tanto daño que Estados Unidos tuviera que negociar condiciones de paz más favorables en lugar de exigir una rendición incondicional. Era terrorismo en su forma más pura y aterradora. Ahora entiende por qué Estados Unidos hundió los primer 400 tan rápido y en tanto secreto. No era solo por la tecnología del submarino portaaviones. Era porque esos submarinos estaban asociados con uno de los planes más oscuros de toda la Segunda Guerra Mundial, un plan que si se hubiera hecho público habría cambiado completamente cómo el mundo veía la Guerra del Pacífico. Los juicios de Tokio después de la guerra juzgaron muchos crímenes de guerra japoneses, pero curiosamente, nadie de la Unidad 731 fue juzgado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo un trato secreto, les dieron inmunidad a los científicos japoneses de guerra biológica a cambio de toda su investigación y datos. Querían esa información para sus propios programas de armas biológicas, y estaban dispuestos a dejar que asesinos en masa caminaran libres para obtenerla. Los comandantes de los primer 400 nunca hablaron públicamente sobre esta parte de la misión. Algunos murieron llevándose el secreto a la tumba. Otros fueron interrogados extensamente por inteligencia estadounidense, pero sus testimonios permanecieron clasificados durante más de 50 años. Cuando finalmente algunos documentos fueron desclasificados en los años 90 y 2000, los historiadores comenzaron a unir las piezas y a entender la verdadera magnitud de lo que casi sucede. Hay entrevistas grabadas en video de algunos tripulantes sobrevivientes, ya ancianos, hablando con voces quebradas sobre el alivio que sintieron cuando recibieron la orden de rendirse. Uno de ellos, un oficial de navegación del primer 401, dijo algo que te hiela la sangre: cuando hundimos los aviones en el mar, no sentí tristeza por perder las máquinas. Sentí alivio por no tener que cargar con lo que llevaban dentro. Habríamos matado a millones de inocentes, y eso no habría salvado a Japón de nada. Esa confesión revela algo profundo sobre la psicología de los hombres que lucharon en esa guerra. No todos eran fanáticos dispuestos a morir por el emperador sin cuestionarse nada. Muchos eran personas normales atrapadas en una maquinaria de guerra que los obligaba a contemplar actos monstruosos. La presión psicológica de saber que estás transportando muerte en masa, que tu misión es matar civiles deliberadamente, que no hay nada honorable ni heroico en lo que estás a punto de hacer, debe haber sido insoportable. Y sin embargo, seguían órdenes, porque eso es lo que hacen los soldados en tiempos de guerra. Obedecen, incluso cuando las órdenes son inhumanas. Hay otro detalle perturbador que pocos conocen. Los pilotos de los aviones Seiran no solo estaban entrenados para bombardear y estrellarse si era necesario. Estaban entrenados en algo más oscuro, en cómo dispersar cargas biológicas a baja altitud, sin contaminarse ellos mismos, sabiendo perfectamente que las defensas antiaéreas los derribarían probablemente antes de que pudieran alejarse. Eran misiones suicidas en múltiples niveles. No solo por el combate, sino porque incluso si sobrevivían al ataque,
tendrían que amerizar en el océano abierto sin posibilidad real de rescate, ya que los submarinos no podrían quedarse en la superficie esperándolos sin ser detectados y hundidos. Estos hombres firmaron su sentencia de muerte el día que fueron asignados al proyecto I-400, y lo sabían. Imagina el último entrenamiento antes de la misión. Los pilotos practicando despegues desde la catapulta del submarino, sabiendo que cada práctica podría ser la última. Los mecánicos ajustando los aviones con manos temblorosas, no por miedo al enemigo, sino por miedo a lo que sus propias manos estaban preparando. Los comandantes mirando mapas en la sala de guerra, trazando rutas que llevarían a sus hombres directo a la muerte, y teniendo que mantener la cara seria, la voz firme, el liderazgo inquebrantable, mientras por dentro todo se desmorona. La guerra hace eso con las personas. Las obliga a dividirse en dos, la persona que tienen que ser en público, y la persona que son en privado, despiertos a las 3 de la mañana, mirando el techo metálico del submarino, preguntándose si Dios podrá perdonarlos algún día por lo que están a punto de hacer. Cuando los primer 400 emergieron para rendirse en agosto de 1945, algunos tripulantes lloraron de alivio. Otros se sintieron avergonzados por no haber completado su misión. Y unos pocos, los más fanáticos, consideraron seriamente sabotear el submarino y hundirse con él antes que entregarlo al enemigo. Hubo un momento de tensión real cuando el comandante del primer 401 tuvo que convencer a varios oficiales jóvenes de no hacer nada estúpido. Les recordó que la guerra había terminado, que el emperador había ordenado la rendición, y que matarse sin propósito no honraría a nadie. Fue una escena cargada de emoción, con hombres jóvenes llorando abiertamente, otros golpeando las paredes con los puños, y el comandante tratando de mantener el control de una situación que se podía volver catastrófica en segundos. Los estadounidenses que abordaron los submarinos notaron algo extraño. El interior estaba inmaculadamente limpio. Todo estaba en su lugar, cada válvula etiquetada, cada instrumento brillando. La tripulación había pasado días limpiando obsesivamente antes de la rendición, no por órdenes, sino por orgullo. Querían que sus enemigos vieran que incluso en la derrota, eran profesionales, que sus máquinas eran dignas de respeto. Es un detalle pequeño, pero dice mucho sobre la mentalidad japonesa de esa época. El honor no estaba solo en ganar, estaba en cómo te comportabas incluso cuando perdías. Era una forma de decir, pueden habernos derrotado, pero no nos han humillado, porque nosotros construimos esto, y es magnífico. Y tenían razón. Los ingenieros estadounidenses que estudiaron los primer 400 quedaron genuinamente impresionados. Encontraron soluciones técnicas que ellos no habían considerado, sistemas de sellado que eran más eficientes que los suyos, métodos de almacenamiento de aviones que eran brillantes en su simplicidad. Uno de los ingenieros escribió en su informe, si estos submarinos hubieran sido desplegados 6 meses antes, habrían cambiado completamente nuestra estrategia defensiva en el Pacífico. Tendríamos que haber asumido que ninguna costa americana estaba segura, y eso habría requerido una redistribución masiva de recursos. Es un reconocimiento notable viniendo del enemigo victorioso. Pero toda esa admiración técnica no cambió el destino de los submarinos. Tenían que ser destruidos, y rápido, antes de que los soviéticos empezaran a hacer preguntas incómodas. Así que en una mañana gris de 1946, los 3 y 400 fueron remolcados a aguas profundas, lejos de cualquier ruta marítima. Se colocaron cargas explosivas en puntos estratégicos del casco. Las tripulaciones estadounidenses se alejaron en botes. Y entonces, uno por uno, los submarinos fueron volados. El agua entró a raudales por los agujeros abiertos por las explosiones, el aire escapó en grandes burbujas, y los gigantes de acero comenzaron su descenso final hacia el fondo del océano. Tardaron minutos en hundirse completamente, y los marineros que los vieron desaparecer dijeron que fue como ver fantasmas siendo exorcizados. Algo tan avanzado, tan peligroso, tan lleno de posibilidades terribles, simplemente dejando de existir. Durante décadas, la ubicación exacta de los restos fue un misterio clasificado. Pero en 2013, cuando los investigadores finalmente encontraron el primer 400, hicieron algo hermoso. En lugar de tratarlo como un simple naufragio más, lo trataron como lo que realmente es, una tumba de guerra. Bajaron una placa conmemorativa usando un vehículo submarino robótico, y la colocaron cerca del casco. La placa honra a todos los que sirvieron en esos submarinos, tanto los que sobrevivieron como los que no, reconociendo su valentía y su sufrimiento sin glorificar la guerra que los puso allí. Es un gesto pequeño, pero importante, porque nos recuerda que incluso en las profundidades más oscuras del océano, incluso en los restos de máquinas diseñadas para matar, hay historias humanas que merecen ser recordadas con respeto.
Si has llegado hasta aquí en esta historia, ya sabes más sobre los primeros 400 que el 99% de las personas en el mundo. Sabes que no fueron solo submarinos extraños, fueron símbolos de desesperación, ingenio, y los límites morales que la guerra nos hace cruzar. Fueron precursores de los submarinos nucleares modernos, padres involuntarios de toda una nueva era de guerra submarina. Y fueron, sobre todo, hogar temporal de cientos de hombres que hicieron lo que se les ordenó incluso cuando esas órdenes eran imposibles, inmorales o suicidas. Esa es la verdadera historia del submarino japonés que llevó un avión dentro. No es una historia de tecnología, es una historia de humanidad bajo presión extrema. Y ahora que conoces la historia completa, suscríbete para no perderte más historias como esta, historias que la historia oficial no siempre cuenta, secretos que permanecieron ocultos durante décadas, verdades que son más extrañas y aterradoras que cualquier ficción. El primer 400 y sus hermanos están ahí abajo todavía, cubiertos de vida marina, transformados lentamente por el tiempo y el agua salada en algo nuevo, algo que ya no es humano ni máquina, sino simplemente memoria física de una época que esperamos nunca vuelva. Porque al final, eso es lo que todos los monumentos de guerra deberían ser, no celebraciones de victoria, sino advertencias sobre el precio que pagamos cuando olvidamos que del otro lado de cada arma, dentro de cada máquina de guerra, hay personas, hay vidas, hay historias que merecen ser contadas antes de que el océano se las trague para siempre.